El misterio de la desaparición del grupo del Karluk. Imaginen un vasto desierto helado, donde el frío cala hasta los huesos y el viento susurra secretos que nadie jamás debería escuchar. Es un lugar donde el sol apenas roza el horizonte durante meses, dejando a los exploradores en una penumbra interminable. Este es el Ártico, la última frontera, una tierra tan hermosa como mortal. En 1913, un grupo de hombres y mujeres emprendió un viaje hacia este desolado lugar, impulsados por la promesa de descubrimientos y gloria. Pero lo que encontraron fue una pesadilla que desafía la imaginación, una historia de abandono, supervivencia y misterio que aún resuena como una advertencia de los peligros de desafiar a la naturaleza. Esta es la historia del Karluk, un barco perdido en el hielo, y del grupo que luchó desesperadamente por sus vidas. Esto es Narraciones Oscuras, comenzamos. La partida. Era el verano de 1913 cuando el Karluk zarpó de Nome, Alaska. Su misión era ambiciosa, explorar el Ártico canadiense, cartografiar sus territorios y estudiar su fauna, flora y cultura indígena. A bordo del barco viajaban 25 personas, desde científicos y marineros hasta cazadores inuit y un par de niños pequeños. El capitán del barco, Robert Bartlett, era un hombre experimentado, conocido por su valentía y determinación. Pero quien lideraba la expedición era Vilhjálmur Stefansson, un explorador carismático pero controvertido, cuya ambición era tan grande como las tierras que pretendía conquistar. Desde el principio, el destino parecía estar en contra del Karluk. Su casco había sido reforzado, pero muchos lo consideraban inadecuado para las duras condiciones del hielo polar. Sin embargo, Stefansson estaba decidido a continuar. El espíritu de la expedición era optimista, pero esa alegría pronto sería reemplazada por el miedo. Atrapados en el hielo. En septiembre de 1913, el Karluk quedó atrapado en el hielo en el mar de Beaufort. Al principio, el grupo pensó que podrían liberarse cuando las condiciones mejoraran. Pero las semanas se convirtieron en meses, y el hielo, en lugar de ceder, solo apretaba más al barco. Fue en este momento que Stefansson tomó una decisión que cambiaría todo. Dejó el barco junto con un pequeño grupo para buscar caza, prometiendo regresar con provisiones. Sin embargo, los días pasaron y Stefansson nunca volvió. Algunos dicen que fue un abandono deliberado, que nunca tuvo intención de regresar. Otros creen que simplemente subestimó el desafío. Con Stefansson desaparecido, el liderazgo recayó en el capitán Bartlett. Pero la moral estaba por los suelos. El hielo aplastaba lentamente al Karluk, como si un monstruo invisible estuviera devorando al barco. Finalmente, en enero de 1914, el Karluk cedió, desapareciendo bajo el hielo con un crujido aterrador. La lucha por la supervivencia. Los sobrevivientes, ahora varados en el hielo, improvisaron campamentos con los restos del barco. Construyeron refugios con lonas y pedazos de madera, pero las temperaturas eran despiadadas, descendiendo hasta los menos 50 grados centígrados. Las raciones eran escasas y la caza no siempre era exitosa. El capitán Bartlett sabía que no podían esperar un milagro. Decidió emprender una misión desesperada, caminar más de 1000 kilómetros hasta Siberia para buscar ayuda. Partió con un cazador inuit llamado Kataktovik, dejando al resto del grupo bajo el mando de los oficiales más experimentados. Mientras Bartlett enfrentaba tormentas y osos polares, los que quedaron atrás vivieron su propio infierno. La desesperación se apoderó de muchos. Las enfermedades comenzaron a propagarse, y los días se alargaron como una tortura interminable. Rumores y misterios. Con el tiempo, surgieron tensiones dentro del grupo. La falta de alimentos y el miedo constante generaron enfrentamientos entre los sobrevivientes. Algunos murieron por el frío o por enfermedades como el escorbuto.
Pero otros murieron en circunstancias más oscuras, dejando preguntas sin respuesta. Rumores de canibalismo comenzaron a circular. Aunque nunca se confirmaron oficialmente, algunos sobrevivientes dejaron entrever que la desesperación llevó a medidas impensables. Las relaciones entre los miembros del grupo se fracturaron y la lucha no solo era contra el Ártico, sino entre ellos mismos. El rescate y el regreso. Después de semanas de travesía, Bartlett logró llegar a la aldea siberiana de Nome, donde organizó un equipo de rescate. En agosto de 1914, regresó a la isla de Vrangel, donde los sobrevivientes se habían refugiado. De las 25 personas que habían partido en el Karluk, solo 14 sobrevivieron. Aquellos que vivieron estaban marcados para siempre por la experiencia. Sus relatos eran fragmentados, a menudo contradictorios, y llenos de lagunas que alimentaron los misterios del caso. Conclusión. El caso del Karluk es más que una historia de supervivencia, es un recordatorio de los peligros de la ambición humana y del costo de subestimar a la naturaleza. Vilhjálmur Stefánsson, quien continuó sus exploraciones, nunca escapó del estigma de haber abandonado a su grupo. Bartlett, por otro lado, fue aclamado como un héroe, pero siempre cargó con el peso de los que no pudo salvar. Hoy, más de un siglo después, el hielo ártico sigue guardando los secretos del Karluk y de aquellos que encontraron su final en el frío eterno. Quizás nunca sabremos toda la verdad, pero su historia perdura como una advertencia y un misterio. Y así concluye esta inquietante historia, una mezcla de valentía, tragedia y misterio en las profundidades del Ártico. El caso del Karluk nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Fue Stefánsson realmente el villano de esta historia o simplemente un explorador atrapado en circunstancias adversas? ¿Qué ocurrió en los momentos más oscuros del grupo? ¿Qué secretos se hundieron junto al barco bajo el hielo? El Ártico, con su inmensidad y su dureza, sigue siendo un lugar donde las reglas del mundo cambian, un territorio que desafía nuestra comprensión y nuestra humanidad. Si esta historia te atrapó tanto como a mí, no olvides dejar tu like y compartir este video. ¿Tú qué opinas? ¿Es el Karluk un ejemplo de valentía humana o un testamento de nuestra arrogancia frente a la naturaleza? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría saber qué piensas. Nos vemos en el próximo episodio, donde exploraremos otro misterio que desafía la lógica y la imaginación. Hasta entonces, mantén la curiosidad viva y nunca subestimes los secretos que la naturaleza guarda.